En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en este día jueves 9 de julio para acompañarles hasta las 7 de la tarde y como siempre lo decimos con nuestra mejor intención, con el mayor optimismo y con muchas esperanzas. Y esperamos junto a Carlos Flores y quien les habla Juan Enrique Holguín cumplir con este objetivo. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Enrique. Buenas tardes, estimados auditores. Bueno, muy contento de participar nuevamente en este programa. Eh, ya en pleno invierno hemos visto cómo el país ha sido sometido a problemas climatológicos, especialmente en la zona sur, donde han habido bastante dificultad, digamos, por el exceso, lo que se llama el río atmosférico, Juan Enrique, y que llueve una gran cantidad de agua en poco tiempo, lo que hace que se saturen, ¿no es cierto?, los terrenos. Y no solamente eso, sino que además este fenómeno trae una lluvia donde eleva la cota de precipitaciones líquidas, lo que significa que las quebradas y todos los desplazamientos de fluido que cae del cielo se empieza a distribuir y empieza a saturar las tierras y empieza a generar la salida de los ríos y de los esteros. Y eso produce enorme cantidad de problemas y bueno, y además estamos en un momento en que se está esperando un nuevo frente, aparentemente menos cargado que el anterior, pero igualmente preocupante precisamente por las lluvias o el elevamiento de la isoterma. Pero contento, Juan Enrique, hemos tenido días helados, pero y con mucha actividad, por supuesto, y con mucha noticia. Así es. Oye, bueno, el fenómeno del niño me imagino que ya se está dejando sentir. Lo lamentable es la gente que sufre por estas condiciones climáticas extremas, ¿no? Como hubo también hace unos días en el sur estos temporales de viento que causaron bastantes problemas. Y también mencionar, los jóvenes, los estudiantes ya volvieron a clase en esta semana, por lo menos acá en la región tengo entendido, y las cosas siguen funcionando y siguen sucediendo aquí en nuestro país y en el mundo. De eso vamos a hablar hoy día de varios temas, pero antes que nada, saludar a nuestros técnicos aquí en Radio Portales de Valparaíso que hacen posible que estemos al aire junto a ustedes en este mes de julio, que para Revelando es tan importante, ya que es nuestro mes aniversario. Estamos cumpliendo 11 años al aire, estimados auditores, 11 años, no es una cifra menor. Así que nosotros muy contentos y también agradecidos de ustedes, los fieles auditores de Radio Portales, que nos escuchan, que nos acompañan, que nos hacen comentarios y permiten así que el programa se mantenga en buena sintonía. Carlos.
Bueno, esto además nos permite agradecerle a quienes nos auspicia, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, ya que este largo recorrido que tiene Revelando ha sido siempre acompañado por el auspicio de esta institución, ASOFAR, tan importante para, para nuestra institución de la Armada y que está en ella representado todos los oficiales que pasan después de prestar servicio a la Armada a su condición de retiro. Así que un saludo a SOFAR y agradecemos que nos esté acompañando durante estos 11 años. Así es. Bueno, vamos a partir como siempre, estimados auditores, con nuestro especial saludo para quienes han servido a la patria y han rendido su vida en ese trabajo. Me refiero a Carabineros de Chile. La institución de Carabineros de Chile, perdón, tiene 1.255 mártires, estimados auditores. Y en Revelando, estimamos que es muy pertinente en cada programa hacer referencia a aquellos que ya han partido cumpliendo con el deber, entregando su vida al servicio de la patria y sobre todo al servicio de usted, al servicio de nosotros, de todos los ciudadanos de Chile, para que podamos vivir en paz y en tranquilidad. ¿Cómo no estar agradecidos de eso? Bueno, recordamos entonces, Carlos, en este momento, los caídos un 9 de julio. Efectivamente, nosotros rendimos homenaje a los siguientes servidores de la patria a través de Carabineros de Chile, y me refiero al sargento segundo don Teodoro Carmona Bachuán, quien falleció el año 1942 mientras efectuaba patrullaje y falleció producto de un derrame cerebral. Él pertenecía a la primera comisaría de Maullín. También el año 1944 perdieron la vida dos funcionarios producto de un accidente que se produjo al escaparse un tiro a un funcionario y perdieron la vida dos eh, miembros de la institución. Esto fue en el año 1944 y me refiero al sargento segundo don Alfonso Venegas Rivas y al teniente Luis Vergues Astete. Eh, También ellos pertenecían a la novena comisaría de Santiago. Y también quiero también homenajear al sargento segundo don Sebastián Honorio González González, quien falleció el año 2012, eh, producto de un accidente de tránsito y pertenecía a la octava comisaría de Colina. Así que rendimos homenaje a aquellos. Estimados auditores, ustedes se podrán dar cuenta, digamos, de que no necesariamente los carabineros pierden la vida al enfrentar un delincuente o un enfrentamiento o la persecución de delincuentes. También lo hacen a través de accidentes automovilísticos, atropellos y también problemas de salud en cumplimiento de su deber. Ellos es importante tener presente de que cuando uno circula por las ciudades o en las carreteras y observa a los carabineros, los ve siempre impecables, los ve siempre con su mejor tenida, con sus patrullas y vehículos completamente limpios y además cumpliendo con sus funciones. Así que rendimos homenaje a estos carabineros y hacemos extensivo a toda la institución, que en este minuto, mientras nosotros estamos acompañándoles y usted está regresando a su casa, hay miles de carabineros distribuidos a través del territorio nacional cumpliendo con su deber para proteger. Sí es, esa es una realidad y por eso que nosotros hacemos este recuerdo y además les solicitamos, estimados auditores, encarecidamente, si usted lo tiene a bien, haga alguna señal de reconocimiento a los carabineros. Usted lo puede hacer en la calle cuando se encuentra con uno de frente, a lo menos salúdele, hágale un gesto de positivo, dedito para arriba, o definitivamente hágale un comentario positivo de agradecimiento. ¿Qué cuesta? Una palabra no va a hacer que usted pierda
mucho tiempo y para el carabinero sin duda que va a ser un efecto inmediato y muy importante de respaldo. Porque muchas veces escuchamos, estimados auditores, que el gobierno, los políticos, el Estado, el Parlamento debe apoyar a los carabineros y darles sustento. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero usted también le puede dar base y apoyo. ¿Cómo? Como le digo, saludándolo y dándole una palabra de reconocimiento. Eso contribuye a motivar al carabinero en lo que está haciendo y sentir el reconocimiento de la ciudadanía. Así que desde ya le agradecemos esta solicitud para que usted ojalá la cumpla. ¿No te parece, Carlos? De todas maneras, mire, y nosotros que hemos estado mirando las noticias en televisión, vemos como Carabineros, ¿no es cierto?, ha cumplido también labores de rescate, apoyando a la gente que está en los problemas climatológicos de lluvia, ¿ya? Y que va mucho más allá, ¿no es cierto?, de la prestación de seguridad. Esto significa, digamos, apoyo directo a la comunidad. Así que siempre vamos a ver nosotros a Carabineros en eso. Por eso es importante lo que dice Juan Enrique, nuestro apoyo moral, nuestro apoyo que tiene un significado mucho mayor que cualquier otro apoyo que se pueda dar, el apoyo de la ciudadanía. Con eso yo creo que los carabineros se sienten completamente resarcidos del esfuerzo que realizan. Así es. Bueno, continuando con nuestro programa, estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, vamos a pasar a nuestro tema editorial, que hoy en día lo hemos escogido viendo lo que se está debatiendo en nuestros medios de comunicación en relación al rol que cumplen algunas instituciones en nuestro país, particularmente el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República. ¿Y cuál es el tema entonces? Son los órganos autónomos constitucionales. Normalmente se habla mucho de los poderes del Estado, ¿no es cierto? Los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial, y que funcionan en forma absolutamente independiente y en el fondo es un contrapeso y un equilibrio, una repartija del poder. Por eso se habla de los tres poderes del Estado. Pero esto, los órganos autónomos constitucionales son muy importantes, porque además de lo que mencionaba yo, los dos, Contraloría General, Tribunal Constitucional, también está el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, el Ministerio Público, el Banco Central de Chile. Y se les llama así órganos autónomos constitucionales porque están instituidos en nuestra Constitución para control, fiscalización de ciertas áreas de la política o del desarrollo social de nuestro país. Así que es muy importante conocer un poco de eso y quisimos de esta manera traer este tema para conversarlo un poco con Carlos y de entregarle algunos antecedentes. Carlos. Bueno, es interesante tener presente de que nuestro país tiene un régimen político donde el presidente de la República cumple dos labores, cumple la labor de jefe de gobierno y cumple la labor de jefe de Estado, que aunque pudiera parecer algo similar, son completamente distintos. En otros regímenes políticos, como en Europa, ¿no es cierto?, que yo diría que es bien didáctico decirlo, el jefe de Estado es el rey. Por ejemplo, en España, el jefe de Estado es el rey y representa al país como Estado. Pero sin embargo existe una persona distinta que es el jefe de gobierno, que en este caso, en el caso de España, es el presidente del gobierno español. Eh, en otros países, como en Italia, el jefe de Estado se elige por votación popular, pero es completamente diferente al jefe de gobierno, que en este caso sería la primer ministro, ¿ah? Giorgia Meloni. En cambio, en el caso chileno, la función de jefe de Estado y jefe de gobierno cae sobre la misma persona que es el presidente de la República. Y para eso, ¿no es cierto?, el Estado se organiza y un Estado democrático persigue eso, es tener una serie de organismos que son parte del Estado que deben funcionar independiente del gobierno político que esté en el poder. Y esa es la forma que se han consagrado
algunas instituciones que tienen una autonomía, ¿ya? Y que no, y que cuyas autoridades no pueden ser removidas, sino que están durante un periodo elegido, designado, y que deben cumplir en forma independiente. Esto que es lo que busca el máximo de imparcialidad y también la objetividad en las funciones. Como ustedes comprenderán, estimados auditores, yo diría que la institución que más es conocida por los chilenos respecto a su autonomía es el Banco Central, que nos ha permitido, el Banco Central tiene una tarea, ¿no es cierto?, determinar la política monetaria, pero al mismo tiempo tiene como tarea primordial el control de la inflación, y para eso establece la tasa económica, ¿no es cierto?, nominal, la tasa de intereses, que permite determinar cuál es el flujo de dinero circulante, y a veces sube los intereses, otras veces los baja dependiendo de las necesidades, pero siempre con el propósito de mantener la inflación bajo un punto determinado, que en este caso siempre está cercano al 3%. Pero así como el Banco Central, y como nombraba Juan Enrique, hay otras, como el Ministerio Público, que debe, ¿no es cierto?, investigar los delitos y perseguir a los delincuentes, también debe ser autónomo, así como es autónomo completamente el Poder Judicial. Existen otros, como el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo Fiscal Autónomo, y hay una serie de cosas. Y el Tribunal Constitucional, ya, y la Contraloría también son muy relevantes en la administración del Estado. Así que cuando precisamente se invoca algunas leyes que se pueden impugnar al Tribunal Constitucional, este tribunal dirime si efectivamente una ley altera o no los derechos fundamentales de algunas personas o la constitución política del Estado. Bueno, y estamos conversando de esto, estimados auditores, de los órganos autónomos constitucionales, porque hemos escuchado las críticas que se hacen en estos días al Tribunal Constitucional y a la Contraloría General de la República, que estarían saliéndose un poco de su marco, y se indica que esto es un efecto ideológico que está detrás del color político que tienen los integrantes de este tipo de organismos. Eh, bueno, en realidad aquí hay una cosa que es común en todos y en todos los ciudadanos. Todos tenemos política en nuestro ser, y probablemente la gran mayoría tiene una tendencia para un lado, para otro lado, y eso está bien, no se critica, ¿no es cierto? Por eso que para evitar el tema de que se carguen estas instituciones para un bando u otro, es que hay una fórmula. Cada uno de estos organismos tiene distintas fórmulas, pero muy, diría yo, exigentes para nombrar a sus integrantes, a sus miembros. Por ejemplo, en el Banco Central, sus miembros son designados por el presidente de la República, pero requiere el acuerdo del Senado. En la Contraloría, el Contralor también, nombrado por el presidente, aprobado por el Senado. ¿Se fija? Ministerio Público, el procedimiento para designar al fiscal nacional, por ejemplo, tiene que ver la Corte Suprema, el presidente y el Senado nuevamente. El Tribunal Constitucional, cosa similar. Así que vemos que en realidad en la estructura que ha seguido Chile para conformar estos organismos está muy bien hecha, que ocasionalmente puede haber alguna circunstancia que uno pueda criticar por alguna decisión que toma algunos de estos órganos. Puede suceder, pero en general yo creo que tenemos un sistema autónomo que permite controlar y fiscalizar lo que sucede en nuestro país, cómo se invierten nuestros fondos. Por ejemplo, las elecciones, y están reconocidos internacionalmente. El Servicio Electoral de Chile está reconocido internacionalmente por su eficiencia. Así que yo creo que debemos estar en general bien orgullosos del sistema que tenemos. Y créame, no todos los países tienen sistemas de esta naturaleza, órganos a nivel constitucional, porque existen otras alternativas que son organismos que también cumplen este tipo de función, pero designados por ley.
El Consejo para la Transparencia, por ejemplo, no es un órgano constitucional, está designado por una ley, tiene un poquito, un nivel inferior, pero cumple también un rol importante para, bueno, para el rol de verificar distintas situaciones que se produzcan, de modo de buscar que el efecto de que las cosas se hagan como corresponde, ¿no? Así que eso es lo que queríamos conversar brevemente, porque en realidad son muchas cosas más que podríamos hablar de estos organismos. No sé si quieres agregar algo más, Carlos. Bueno, no solamente complementar con el hecho de que últimamente quien se ha visto más, se ha notado más en las noticias, es precisamente la función del Contralor General de la República, en este caso la señora Dorothy Pérez, que lo que hace, ¿no es cierto?, es verificar que toda la administración del Estado se haga bajo la ley, bajo normas jurídicas, ¿ya? Y que no se y que además se adhieran a formas financieras aceptadas por el Estado. Por eso que hemos visto cómo la Contraloría General de la República ha hecho denuncias sobre las falsas licencias médicas o cómo han habido dineros que se han entregado a fundaciones y no han tenido rendición adecuada. Bueno, esa es una tarea tan importante y que alguien, ¿por qué? Porque son elementos que se controlan al mismo Estado. Y esa es la importancia que tengan una independencia y que tengan una autonomía para que pueda actuar libremente sobre los hechos y sancionar lo que no corresponde. Y eso, ustedes saben que cualquier organización y sobre todo un Estado funciona de mejor manera cuando tiene controles cruzados, o sea, cuando no depende solo de la decisión de una persona, sino que tiene que pasar por una serie de filtros que permiten que la administración del Estado mejore. Hemos visto, ¿no es cierto?, denuncias de uso de patas públicas de mala forma. Bueno, eso es precisamente porque a veces no se ha cumplido adecuadamente el rol fiscalizador. Esto ocurre en el Estado, ocurre también en las municipalidades, y eso es siempre bueno ir perfeccionando los niveles de controles y los niveles que se va haciendo para que el Estado funcione bien y todo el mundo esté seguro de que los recursos públicos se utilizan adecuadamente. Bueno, así es. Muy importante tener este tipo de organismos independientes, autónomos y que no tienen que seguir a ningún al gobierno de turno, por decirlo así. Oye, y para cerrar, solo mencionar cómo se escogen los miembros de estos organismos. En general se les exige mucha experiencia. Voy a citar, por ejemplo, al fiscal nacional, además de ser abogado, tiene que tener 10 años de haber ejercido y haber destacado en su gestión profesional o académica. Lo mismo para el Tribunal Constitucional. Sus integrantes deben tener a lo menos 15 años ejerciendo la profesión de abogado, con destacada trayectoria profesional, universitaria o pública. ¿Se da cuenta? Y todo, el Banco Central lo mismo, el Servicio Electoral lo mismo, gente que tiene que tener un expertise y ser reconocidas en su capacidad profesional. Así que con eso queremos cerrar este comentario editorial de hoy referido a los órganos autónomos constitucionales que tiene nuestro país y que cumplen en forma eficiente, diría yo, la protección y el control de las decisiones políticas o refería a los recursos de la nación. De este modo se fortalece el Estado de Derecho y como decía muy bien Carlos, se trabaja con transparencia y se mantiene también el equilibrio entre los poderes públicos. Bueno, dicho eso, vamos a continuar y hoy es un día muy especial, 9 de julio, el Día de la Bandera, y no podíamos dejar de mencionar este tema porque también es el recuerdo de una gesta heroica como lo es el combate de la Concepción en el año 1882, en lo que se denominó la campaña de la Sierra, que el ejército de Chile libró durante la Guerra del Pacífico. Brevemente, una compañía del regimiento Chacabuco estaba en la guarnición, o como guarnición en un pequeño pueblo ahí en la sierra de Perú, La Concepción,
conformada por 77 integrantes al mando del capitán Ignacio Carrera Pinto, y fueron atacados por las fuerzas peruanas muy superiores, y los 77 hombres entregaron su vida. Fallecieron los 77. Esta es una gesta realmente heroica, y es por eso que el día 9 de julio se producen dos efectos importantes en nuestro país. Es el día del juramento a la bandera de los soldados, de los marinos, de los aviadores que ingresan al servicio de la patria, y se recuerda entonces también este hecho histórico tan relevante y tan heroico. Carlos. Bueno, esta ceremonia que se realiza, el juramento a la bandera, es de gran importancia porque estos héroes de la Concepción eh, cumplieron, digamos, la máxima inmolación de un ser humano, rendir la vida en pos de un objetivo, en pos de un ideal, en pos de un amor, ¿ah? En este caso a la patria. ¿Y qué es lo que se hace? Todos los chilenos que hemos estado alguna vez, ¿no es cierto?, en las Fuerzas Armadas, en las fuerzas policiales y de orden, hacemos un juramento de rendir la vida si fuese necesario. Eh, y no es solamente algo simbólico, sino que es un compromiso real, compromiso en el cual la persona se compromete a cumplir con su deber. En Chile, ya vemos que todas las fuerzas armadas, las fuerzas de orden, ya, trabajan en las ciudades, pero también trabajan en otras partes que son territorios inhóspitos. La Marina abastece toda la zona sur, recorre los mares, va a la Antártica. Los carabineros están en los pasos fronterizos, están en lugares tan australes como Yendegaya, en el Canal Beagle. La Fuerza Aérea va y vuela y patrulla, ¿no es cierto?, todo el territorio nacional, y va a la Antártica, tiene bases también, y el ejército que está en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el cumplir con el deber es algo realmente relevante para todos los chilenos y los servidores públicos, y por eso que hacemos un juramento, y es tan especial y se hace en esta fecha que es muy merecida porque es un ejemplo que nos dieron 77 chilenos a toda la nación y que ha permanecido a través del tiempo. Bien, bueno, para cerrar el tema, el juramento a la bandera, el juramento a la patria en realidad, nace del juramento que hace Bernardo Higgins el 12 de febrero de 1818 en Talca. En esa oportunidad, él juró, y como también lo hicieron los integrantes de su gobierno, juró a Dios y prometió a la patria, bajo la garantía de mi honor, vida y fortuna, sostener la presente declaración de independencia. Ese es el origen. Y después fue, más adelante ya adaptado esto en distintas ocasiones para finalmente por una ley publicada el año 1952, quedar ya el juramento como está hoy en día establecido. No lo vamos a leer porque creo que sería extendernos un poco, y el tiempo nos ha pillado, estimados editores. Así que nosotros vamos ahora a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando, su programa en este horario de 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes. Y como siempre, los días jueves con Carlos Flores, quien les habla, Juan Enrique Holguín. Escuchamos en la pausa musical un tema romántico, como siempre, ¿no? Si te volvieras real, un tema interpretado por la cantante Andrea Labarca. Eh, Carlos, ¿por qué escogiste a este intérprete? Porque el tema es original de Pablo Herrera y bastante antiguo, digo, tiene como 30 años. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que eh, eh, los éxitos son realizados por los intérpretes, ¿ah? Muchas veces los autores no son los que interpretan la canción. Pablo Herrera es un autor,
que durante sus primeros años componía para otros cantantes, ¿ya? Solo después ingresó él como intérprete. Y esta canción precisamente fue hecho para esta cantante, ¿ah? Andrea Labarca, una cantante nacional con una hermosísima voz y que lamentablemente tuvo pocos éxitos, pero este fue uno de los más importantes, diría yo. Y me parece muy hermoso porque habla sobre ausencia, sobre el deseo del regreso de alguien, eh, y, y con una voz realmente que encanta. Así que yo lo elegí porque tengo la certeza de que nuestros auditores la van a disfrutar realmente, ¿ah? Un recuerdo, efectivamente un recuerdo. Así es, un recuerdo y bueno, un poema de amor, un poema, como decías bien tú, a la ausencia. Y qué mejor que refugiarse en la música, en el canto, en general en el arte, cuando las personas a veces sufren alguna, algún desencuentro amoroso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vivir en el amor es tan importante, es tan propio del ser humano. Así que creo que bajo ese punto de vista es lo que nosotros tratamos de inculcar con escoger siempre en nuestras pausas musicales temas románticos, temas referidos al amor, para que usted lo piense, lo disfrute, bueno, y a lo mejor incluso la- las estrofas le puedan a usted colaborar y ayudar a mejorar en su relación de amor. Oye, me puse medio poético. Ya, pero vamos a continuar avanzando. Oye, no quiero dejar pasar, se me acaba de ocurrir a raíz del fútbol, que está candente, el Mundial de Fútbol, pero no quiero hacer un comentario deportivo, porque para eso hay expertos y probablemente nuestros auditores tienen sus propios eh, opiniones al respecto. Me llama la atención la cantidad de, ¿cómo se llama?, de memes, de mensajes en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales que hacen referencia a la situación del mundial en cuanto a que hay arreglo, que los arbitrajes no son los correctos. Pero es algo para mí absolutamente novedoso, porque yo creo que en todos los mundiales de fútbol siempre, y en los partidos de fútbol en general, hay situaciones que hay diversidad de opiniones. Hay una falta que unos creen que es y otros que no. Hay un penal que uno piensa que sí existió y otros dicen que no fue así, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención cómo las redes sociales se han involucrado en esto de ser comentaristas. Y bueno, entretiene porque muchas veces también agregan memes muy interesantes. Veía en alguna de estas redes sociales, veía un diálogo entre Messi y el presidente de la FIFA. Muy entretenido, muy simpático, muy cómico, diría yo, pero reflejando en el fondo una situación de arreglo de partidos que creo que no tiene sentido alguno, pero quería hacer ese comentario. No sé qué te parece a ti, Carlos. Bueno, yo diría que es normal, ¿ah? Es normal porque a veces, digamos, los criterios que se ocupan para arbitrar no son plenamente equitativos, ¿ah? Y muchas veces, como esto es realizado por seres humanos, tiene errores. Ahora, ¿por qué llama la atención? Porque aquí se ha involucrado un actor nuevo en todo esto del fútbol, que es un quinto árbitro que está en una caseta mirando las imágenes de televisión y vuelve atrás, y le dice al árbitro, oiga, antes del gol hubo una falta, entonces el árbitro va a revisar y anula el gol. Entonces, son elementos nuevos y que de alguna manera permiten que haya ciertas opiniones, elucubraciones respecto a la rectitud de un arbitraje. De todas maneras, lo importante, creo yo, destacar es que siempre en este tipo de actividades que son campeonatos mundiales, torneos importantes, aparecen cosas buenas, aparecen muchas cosas buenas
que tienen que ver con el esfuerzo, con los países que tienen poca trayectoria, por decirlo así, y surgen como, ¿no es cierto? Hemos visto el caso de Cabo Verde, o de Haití o Curazao que participaron y que alguien podría decir no tiene ninguna posibilidad, pero sin embargo hicieron un campeonato bastante decoroso, y muestra el esfuerzo de las personas. Y además muestra, y eso está claro, que en todos los países que miran esto se produce un efecto de unión, lo que a mí me parece que es muy positivo. Los argentinos, ¿no es cierto?, ven todo, suspenden sus actividades, ven sus programas, pero eso no es solamente Argentina. Si estuviera Chile en el Mundial sería igual. Hemos visto las celebraciones que hicieron magnífica los noruegos, ¿no es cierto?, con este movimiento eh, este movimiento de remar, como hacían los vikingos, que ha llamado la atención, así como llamaron en algún momento estos gritos que hacían los rugbyistas neozelandeses. Y así ocurre con varias cosas y como es en todo mundial, algunos países más felices y otros se sienten muy tristes porque fueron eliminados tempranamente. Bueno, y nosotros como sudamericanos tenemos un solo país que está en este momento participando, que queda en la final, que es Argentina, que esperamos que le vaya bien y que ojalá, ¿no es cierto?, los resultados que se den y el que está el campeón que logre el título sea el que más se lo merece, el que más se esforzó, el que jugó mejor, ¿ya? Y que no se tenga esta sensación de que puede haber arreglos, porque eso es realmente negativo. Lo importante es el espíritu de unión, de esfuerzo, los valores que entrega el deporte, de ser honesto, de ser correcto con el adversario, de esforzarse al máximo, de, ¿cómo se llama?, contribuir al triunfo de los equipos, un equipo, un juego colectivo. Así es. Hoy el deporte en general es una actividad tan sana, tan importante para el ser humano y para la salud. No vamos a dejar de reiterar eso. Hacer ejercicio, hacer deporte es un beneficio tremendo para la salud de cada uno de nosotros. Bueno, pero tenemos que continuar. El tiempo es oro y el tiempo vuela. Y vamos a ir a los temas nacionales. ¿Te parece, Carlos? Ah, Claro, sí, al- algo a vamos a pesar de que era, mencionar de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, o la guerra de Hormuz, como se le ha denominado también. Este conflicto es una guerra en realidad, entre Irán y Estados Unidos, que había ahí un alto al fuego, ¿no es cierto? Un cese de hostilidades, y se acaba de romper esto. El 7 de julio hubo, según se denunció, un ataque a buques comerciales en el estrecho de Hormuz, que Estados Unidos atribuyó responsabilidad a Irán, y por eso entonces lanzó nuevos ataques al día siguiente. Irán retrucó porque no se va a quedar con las manos cruzadas. Aquí lo que me llama la atención, Carlos, estimados auditores, es que la incertidumbre de lo que va a suceder finalmente en esta crisis, en este conflicto, es tremenda, porque hace pocos días atrás, todos felices, el petróleo había vuelto a bajar a los precios normales. ¿Y qué va a significar esto? Que yo creo que sin duda, bueno, ya está subiendo los precios del combustible nuevamente y nos va a impactar. Así que eh, no sé, es una situación que no va a llegar a término, parece, prontamente. No sé qué opinas tú, Carlos. bueno, la verdad es que cuando uno empieza a mirar los conflictos que están actualmente en ejecución, eh, cuando se enfrentan dos países, cuando se enfrentan dos voluntades, cuando hay un conflicto, las partes se se plantean objetivos a lograr. Y cuando uno ve Estados Unidos e Irán, uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Y básicamente uno puede sacar por conclusión que el objetivo de Estados Unidos era impedir que Irán pudiera alcanzar una capacidad nuclear. Eso yo diría que era era lo más esencial y obviamente que al mismo tiempo debilitar al gobierno
para que no siga financiando el terrorismo internacional como se ha demostrado. Y eso, habiendo conseguido esos dos objetivos, también se estimaba que se iba a debilitar el gobierno de Irán. Pero cuando uno ve que ha pasado de todo este tiempo, una cosa que en principio se pensó que estaba alcanzado, que era impedir que Irán alcanzara una capacidad nuclear, que en este minuto todavía está en duda, no sabemos qué pasa con esa capacidad del uranio que tiene y de la manera de enriquecerlo para poder utilizarlo como arma. Eh, Tampoco se ha visto que eliminó el financiamiento a grupos terroristas como los hutíes o Hezbollah y otros, porque todavía están actuando, ¿ah? Y están actuando con fuerza. Y en tercero, que el gobierno de los ayatolás no se debilitó, es muy probable que se haya fortalecido. Por lo tanto, la pregunta es, el problema habrá sido la estrategia que utilizó Estados Unidos, la forma en que lo hizo, o a lo mejor eligió mal el momento. Son cosas que son producto de análisis internacionales que los expertos harán, pero es un hecho que la situación está sumamente inestable en esa zona, y hay que tratar, porque Estados Unidos de una u otra forma tiene que buscar, si no lo ha logrado, es imponer sus objetivos y lograr alcanzarlos. El problema es que no se le ha hecho fácil y eso ha traído efectos para todo el mundo y nosotros los chilenos no hemos dado cuenta del efecto que produce una guerra de ese tipo. ¿Ya? Y hay otras cosas que ocurren también, si usted ve los cambios en la guerra Ucrania-Rusia, se ven algo parecido, los objetivos no se han logrado. Entonces, estamos en una situación inestable, pero que nosotros los chilenos debemos prepararnos precisamente para navegar en aguas tormentosas, ¿ah? En aguas turbulentas, porque la situación del mundo no es simple, es complicada y tiene intereses muy importantes que se contraponen y que afectan precisamente al desarrollo del comercio y el progreso de los países. Bueno, aquí hay otro punto que quisiera yo plantear, estimados auditores, que eh, en la situación en Irán, al interior de Irán, también es difícil de entender porque hay organismos que actúan de forma bastante independiente del gobierno, con escasa coordinación, diría yo, con el gobierno. Se habla específicamente de la Guardia Revolucionaria Islámica y que serían o podrían ser los que atacaron estos buques comerciales, pero que el gobierno iraní desconoce. Por eso hay una nebulosa importante y también esta, como decía yo, falta de cohesión política interna también dentro de Irán, de distintas facciones aparentemente que actúan con cierta libertad. Y eso entonces causa este tipo de situación. Es otra cosa que habría que agregar a esta majamama, a esta sopa, otro pelito que echarle porque realmente es difícil de comprender lo que está sucediendo. Y como bien decía Carlos, el nivel de incertidumbre que a que ha llegado es tremendo y el efecto en global también es obvio porque por esa vía marítima circula un porcentaje importante, el 20 o el 25% del petróleo y también parte importante del gas, ¿no? No solamente petróleo. Bueno, noticia en desarrollo, ojalá que esto se pare nuevamente y lleguen a buen término y haya paz en el mundo, estimados auditores. Yo creo que eso es lo mejor que podemos desear todos los ciudadanos de esta tierra. Paz en el mundo, paz a todo. Lamentablemente el ser humano es, no sé, cómo catalogarlo, es un ente que a veces pierde las perspectivas, pierde las nociones de la realidad y se aleja de la vida. Ese es el punto, porque la guerra es contra la vida, porque hay gente que muere y muchas veces gente inocente, gente que no está preparada, etcétera, etcétera. Así que lo que más deseamos, paz en la tierra. Vamos a temas nacionales en los pocos minutos que nos quedan, Carlos, porque está en desarrollo en nuestro Congreso la aprobación de este proyecto de ley de reconstrucción que ha puesto en confrontación ahí a la oposición con el gobierno. La oposición también está muy dividida.
Y ayer, si no me equivoco, hubo una buena noticia en el sentido que se abrió una fórmula para acordar entre las partes un cambio a lo que proponía este proyecto en lo que se refiere a la invariabilidad tributaria, que a mí me parece interesante y bastante adecuado a lo que se está llegando, que es eh, hacer una escala, ¿no es cierto?, de acuerdo a los montos que se inviertan, van a tener entonces un periodo de invariabilidad tributaria. Creo que es correcto, ¿no? Así me parece a mí. Y qué bueno que se pongan en acuerdo, aunque igual el Frente Amplio está reclamando y está en desacuerdo con este acuerdo. El tema es que cuando hay tantas partes involucradas, porque la oposición en este momento está muy dividida, diría yo, entonces es difícil llegar a los acuerdos, ¿eh? Yo creo que ese es el punto de fondo y finalmente será un acuerdo parcial, pero yo creo que es muy importante que un grupo ya de la bancada de senadores, en este caso del PPD, estén a- apoyando este cambio que es positivo. Carlos. Bueno, la verdad es que aquí se ha producido una situación, yo diría, bastante, no voy a decir curiosa, porque no es curiosa, pero sí poco común, porque la oposición y avisó, informó que estaba en contra casi completa de la idea del proyecto desde un principio, prácticamente sin haber leído lo que se proponía. Por lo tanto, no es fácil llegar a acuerdos cuando hay así. El acuerdo se necesita voluntad de precisamente para impulsar cambios. Cuando hay acuerdos, se logran buenos acuerdos cuando todas las personas orientan su esfuerzo hacia un objetivo relativamente común, no cuando los objetivos son divergentes. Pero en este caso no ha sido fácil, ¿ya? Yo diría que fue bastante más o menos turbulento en la Cámara de Diputados, donde había obviamente aparentemente mayor voluntad y seguramente mayor cantidad de gente apoyando el proyecto. En el Senado, donde las fuerzas están más equilibradas, se ha producido una situación donde se suponía que iba a ser un poco más de análisis respecto a las 43 medidas que proponía el proyecto. No se ha producido adecuadamente y se ha visto una negativa de la oposición para aceptar cosas que son fundamentales del proyecto. Por lo tanto, no es fácil llegar a acuerdos. Sin embargo, hay luces que se están viendo y es de esperar de que esto resulte bien porque la ley que se está proponiendo se requiere que comience a funcionar a la breva porque las cifras económicas que ha tenido el país, lo que se ha visto en los últimos meses, han sido deplorables, ¿ya? Y sobre todo que ha producido un efecto muy importante en las cifras de empleo, lo que afecta a todas las personas. Y no hay mejor política social que tener empleo. Y las personas, en la medida que tienen empleo, pueden enfrentar la vida de mejor forma y salir adelante y mejorar. Sin empleo, eso no se logra y produce un efecto muy negativo en la sociedad. Así que esperamos que el proyecto, bueno, se espera que salga, que ya se tomó la decisión de votarlo hasta finales del día, a más tarde del día 15 de este mes, que si no me equivoco es el próximo martes. Y bueno, ahí vamos a ver entonces de qué manera sale, pero todo parece indicar de que el gobierno tiene los votos necesarios para sacar adelante la ley. Lo que se espera es tratar de que sea un poco más amplio de lo que se tiene hasta este momento. Así que es una noticia en desarrollo, pero que aparentemente en el día de ayer se tuvo algunas mejoras y algunas buenas noticias. Así es. Bueno, me parece que estamos llegando al término, Carlos, de nuestro programa y nos quedaron muchos temas en el tintero. Siempre hay cosas que están sucediendo que queremos comentar. Bueno, el IPC de junio, que también fue en realidad positivo porque no tuvo variación, 0%, así que eso también es una buena señal para nuestra economía. La recaudación del IVA también
se sabe que está mejorando, también una señal positiva. Así que si esto lo agregamos a la, ojalá, próxima aprobación de esta ley de reconstrucción nacional, el segundo semestre se está avisorando desde el punto de vista económico para Chile con una tendencia a mejorar. Y dicho eso, estimados auditores, hemos llegado al término. Carlos, la despedida. Bueno, estimados auditores, tal como hemos comentado, la situación política está en ebullición, así que estamos esperando los próximos días y esperamos en el próximo programa comentar ya la aprobación de esta ley y que comiencen a notarse las mejoras en Chile, sobre todo en cifras de empleo. Eso es lo que deseamos y también nuestra solidaridad a todas las personas del sur que se vieron afectadas por la lluvia y por las inundaciones para que puedan salir adelante de la mejor manera. Estimados auditores, muy buenas tardes. Ok, bueno, será hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,